industrial, siguen los problemas de desempleo, de miseria y de violencia en nuestro país. La violencia no se resuelve a través de las armas, no se resuelve a través de aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Detrás de la violencia están los problemas de desempleo y miseria, de marginación que existen a lo largo y ancho en el país. Es un problema de seguridad nacional. Y para encarar este problema de seguridad nacional hay que incrementar el empleo, hay que incrementar el bienestar de la población. Y para ello hay que cambiar toda la política económica predominante. No podemos seguir en este proceso de globalización que es un esquema fallido, tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados. Y el problema es, repito, de que se insiste en más de lo mismo en todos lados. Hay países que ya están tomando políticas para regular el movimiento de capitales. Hay países que ya están tomando medidas para regular el movimiento de mercancías, es decir, instrumentando políticas proteccionistas para preservar la planta productiva, para preservar la creación de empleos. Pero esto no está presente en nuestro país. Seguimos con más tratados de libre comercio, seguimos disminuyendo los aranceles, es decir, los impuestos a las importaciones, y seguimos trabajando con un dólar barato, que lleva a facilitar la entrada de productos provenientes del exterior y que siguen actuando en detrimento de la producción nacional. Entonces, de que vamos a una crisis de mayores proporciones que la que tuvimos el año pasado, no tengo la menor duda. La economía nacional no cuenta con condiciones para estar manteniendo las ganancias especulativas de la bolsa de valores. No tiene condiciones para seguir manteniendo un dólar barato y un peso fuerte. Si eso ha sido posible, repito, ha sido por la entrada de capitales, de esas altas tasas de interés, entrada de capitales por el proceso de privatización y extranjerización. Si esa entrada de capitales fuera a desarrollar la agricultura y la industria, bienvenida, pero no vienen a desarrollar la agricultura y la industria. Vienen, repito, a invertir a la bolsa, o a comprar deuda pública, o a comprar empresas nacionales, o a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Es decir, están invirtiendo en Pemex y están llevando la riqueza petrolera. Vemos cómo el gobierno insiste en seguir avanzando en las reformas estructurales de orientación de mercado. Están señalando de que en el próximo periodo, en el próximo año, tienen que aprobar la reforma laboral. ¿Encaminado ello a qué? Encaminado a disminuir las prestaciones de los trabajadores, a la contratación por horas de los trabajadores. Supuestamente esto va dirigido a disminuir el costo del trabajo para así ser competitivos, para poder crecer hacia afuera. No hay condiciones para crecer hacia afuera. O sea, si México incrementó exportaciones en los años pasados fue porque Estados Unidos estaba creciendo. Y esa dinámica de exportaciones no se tradujo en mayor desarrollo industrial, no se tradujo en mayor empleo, no se tradujo en mayor crecimiento económico en el país. Esas exportaciones de manufactura tienen un alto componente importado, o sea, no tienen un alto valor agregado nacional. Es decir, la mayor parte de las exportaciones son de maquila, aquellas empresas transnacionales que se ubican en el país, ellas traen su maquinaria, traen su materia prima y solamente ocupan mano de obra. Y en el caso de las exportaciones manufactureras de no maquila, el valor agregado nacional es menos del 17%, es decir, el componente nacional es mínimo. Entonces, de ahí que esa estrategia de crecimiento hacia afuera no fue exitosa. Seguir hoy en día insistiendo en el crecimiento hacia afuera es no entender nada de lo que ha acontecido en el país y no es entender nada de lo que está pasando en la economía mundial. Hoy en día todos los países están regresando a políticas de disciplina fiscal. ¿Qué implica esto? Están regresando a disminuir su gasto público. Estados Unidos el año pasado trabajó con un gasto deficitario, es decir, gastó más allá de lo que recaudó en 13% en relación al Producto Interno Bruto. El mismo presidente Obama dijo que iba a disminuir dicho déficit a la mitad al final de su periodo, que es 2012.
Entonces ellos están disminuyendo ya el gasto público. Y lógico, al estar disminuyendo el gasto público, están contrayendo el mercado interno y de ahí la desaceleración de su actividad económica. De ahí la preocupación de ellos de devaluar el dólar para incrementar exportaciones. El problema es que Europa está también con políticas de disciplina fiscal, con políticas de contracción del gasto público y aumento de impuestos. Y esto restringe el mercado interno de ellos. Y al restringirse el mercado interno de un país, pasa a ser el mercado externo del otro. Entonces, ¿a quién le va a exportar Estados Unidos si el resto del mundo está con políticas de disciplina fiscal, contrayendo su mercado interno, con altas tasas de empleo, disminuyendo salarios y prestaciones y restringiendo el gasto público? Los mismos países europeos tratan de salir de su crisis, también incrementando exportaciones. ¿A quién fregados le van a exportar? Repito, sí, vamos en un contexto de nuevo de recesión a nivel mundial. Entonces estamos viendo una guerra, ¿no?, por los mercados internacionales, tomando en cuenta de que los países no tienen condiciones en torno a crecer el mercado interno. Y resulta que en nuestro país no tenemos condiciones ni crecer hacia afuera, porque no somos competitivos, y menos con el peso fuerte, con el dólar barato que tenemos, y no tenemos perspectiva de crecer hacia el mercado interno con esas políticas de contracción del gasto público, de bajos salarios y de desempleo que tenemos. Es decir, no hay viabilidad para nosotros ni de crecer hacia afuera ni de crecer hacia adentro, evidenciando, repito, la gravedad de la problemática en la cual estamos. Ahora, es muy importante el diagnóstico de la realidad que enfrentamos. Es decir, es muy importante el análisis de cuáles son los elementos que configuraron la crisis. Porque para poder elaborar una propuesta, un proyecto alternativo de nación, repito, pasa por un diagnóstico de la crisis, pasa por un diagnóstico de por qué estamos así. Entonces, el problema es que dentro de este proyecto alternativo de nación, que se entregó de nuevo en la entrada, de 10 puntos, señala en el punto 5 de crear una nueva economía, dice que la globalización económica es real y debe tomarse en cuenta. ¿Sí? Esta es real, que está en crisis. Está en crisis en todas partes del mundo. China, de hecho el documento habla de que hay países como Brasil, China, India, que han sacado buen provecho de este contexto de globalización. Yo no pondría Brasil. Los mejor librados han sido China e India. China e India son las economías más grandes del mundo en términos de población. Tienen Estado-nación fuerte y han negociado en mejores términos con el capital internacional. Y esa situación no está presente en nuestro país. Hoy tenemos un gobierno débil, subordinado al capital internacional. Brasil le ha ido bien en relación a México porque tiene un sector exportador. O sea, Brasil es el primer país exportador de frutas en el mundo, el segundo país exportador de granos en el mundo, tiene un sector agrícola tremendo, pero su sector manufacturero tiene déficit, es decir, importa más allá de lo que exporta. Y de hecho ya las estadísticas reflejan de que tiene un déficit de comercio exterior creciente, ¿no?, que lo va a llevar a serios problemas. Entonces, el problema es, repito, que en el documento se dice hay que aprovechar las oportunidades del mercado internacional. Es que el mercado internacional no da oportunidades, como estamos viendo. Nuestra productividad está por debajo de la media internacional. Nosotros somos perdedores. De ahí, ¿por qué tenemos menos industria, menos agricultura? Hay que replantear, o sea, mi posición es que aquí hay que replantear el proceso de globalización, porque nos ha llevado a esta crisis de proporciones. Si los propios países desarrollados se industrializaron en su momento, fue gracias a políticas proteccionistas, fue porque había regulación al movimiento de mercancías y capitales. Si los propios países desarrollados se han desindustrializado, Estados Unidos en los 80s tenía una industria que era el equivalente al 20% de su actividad económica, hoy en día es el 12%, en Europa igual, en el caso nuestro ya lo señalé.
estamos en proceso de desindustrialización. Y estamos en el proceso de desindustrialización allá y acá, repito, por este proceso de globalización, que nos lleva a qué? Que nos lleva a las altas tasas de desempleo. Altas tasas de empleo que están presentes en Estados Unidos, en Europa y en nosotros. Y para crear condiciones de empleo, porque el documento de este proyecto alternativo de nación señala de la necesidad de un estado de bienestar que asume responsabilidades sociales. ¿Sí? La responsabilidad del Estado es crear condiciones de pleno empleo. Y para crear condiciones de pleno empleo hay que desarrollar la industria, hay que desarrollar la agricultura. Porque acá solamente se plantea que hay que revisar el Tratado de Libre Comercio en relación al capítulo agropecuario. Bueno, yo digo, ¿y la industria qué? Es decir, un país de 112 millones de habitantes, que el dato que nos lleva el INEGI, el más reciente, pues no puede desarrollarse en torno a la agricultura, ¿no? Y aparte somos deficitarios en la agricultura. Tenemos que desarrollar la industria. Y el desarrollo de la industria requiere políticas proteccionistas, cosa que no se plantea en este documento. Requiere políticas de crecimiento del mercado interno. Y para crecer el mercado interno hay que incrementar el gasto público, cosa que no se dice en este documento. Hay que trabajar un gasto público deficitario. Si estamos en un contexto donde el sector privado no está invirtiendo, donde las familias no están consumiendo por el deterioro de sus ingresos, y aparte tenemos un sector externo donde somos deficitarios, compramos del exterior más allá de lo que vendemos, pues el sector público tiene que ser deficitario, tiene que gastar más allá de sus ingresos para poder reactivar la economía. Y ese gasto deficitario no va a ser inflacionario, como dice la escuela convencional, si se dirige a incrementar la productividad y la producción del sector agrícola e industrial. Y resulta que no podemos seguir en este entorno de economía abierta. Los tratados de libre comercio hay que revisarlos todos, no solamente el sector agrícola, todos. ¿Por qué? Repito, porque se va a tener menos industria, menos agricultura, menos empleo. Se va a tener déficit de bolsa exterior, y para financiar ese déficit hemos tenido que tranquilizar la economía. Hemos tenido que establecer una política económica para promover entrada de capitales. Hay que regular el movimiento de mercancías y capitales para preservar y desarrollar la oferta productiva nacional, para depender menos de la entrada de capitales, para poder tener una política económica en favor de lo nacional y no en favor de la entrada de capitales, como ha sido hasta ahora, para poder frenar el proceso de tranquilización y privatización. Repito, se necesita regular el sector externo para disminuir los requerimientos de entrada de capitales. Y lógico, y al disminuir los requerimientos de entrada de capitales, no tenemos por qué tener altas tasas de interés, no tenemos por qué estar permitiendo la participación de la inversión extranjera en la industria petrolera y en el resto de los sectores estratégicos de la economía. Entonces, la cuestión es, repito, de que estamos en una crisis de proporciones, estamos en un contexto de problemas de seguridad nacional, ¿no? Problemas que generalmente la gente cuando habla de seguridad nacional lo ubica a las Fuerzas Armadas, y no. El problema de seguridad nacional tiene que ver con el nivel de vida de la población, con satisfacer las necesidades básicas de la población. Lógico, si no se satisfacen las necesidades básicas de la población, al no tener la gente conciencia política para manifestarse, para que el gobierno satisfaga sus demandas, ¿no? La gente pasa a delinquir. Y esa delincuencia que estamos viviendo a la hora que vivimos en el país no se resuelve a través de las Fuerzas Armadas. Hay que crear condiciones de empleo y bien remunerado, y eso pasa por desarrollar la agricultura y la industria, y para desarrollar la agricultura y la industria pasa por políticas proteccionistas. Que esta guerra de divisas que se está dando a nivel mundial no va a resolver la crisis de Estados Unidos. Van a tener que regresar a políticas proteccionistas allá y acá, si en realidad se quiere generar condiciones de empleo, si en realidad se quiere crear condiciones de crecimiento económico. El mercado, la economía dejada de venir después del mercado no garantiza, nunca ha garantizado condiciones de pleno empleo. El gobierno tiene que jugar ese papel de garantizar las condiciones de pleno empleo en nuestro país